entrevista número 1 con hacedores teatrales de Córdoba. Eh, Ahora tenemos el gusto de estar con Gonzalo Reisic, artista, performer, director, bueno, un poco multifacético. Eh, Empezamos. Bueno, primero y principal, para los que te desconocen tu experiencia, ¿qué Sí. es o quién es el Papilo? El Papilo es una obra performática que vengo haciendo hace 10 años. Es una obra de experimentación e investigación artística en donde yo trabajé todo lo que tiene que ver con el entrenamiento del actor para la escena. Y es una investigación artística que lleva ya 10 años, Está básicamente. bien. ¿Es un personaje o una obra? Es las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente, exactamente. Es un poco lo que tiene que ver con el concepto de transmedia, el desarrollo de personaje-obra en relación a la transmedia, como las diferentes capas de un mismo concepto que se desarrollan por distintos medios, canales o soportes. No son textos fijos, no es una secuencia fija, va mutando. Es performático, trabajo sobre el aquí y el ahora, y es un poco la investigación entre el campo, entre la concepción de construcción de personaje, porque claramente es un personaje el Papilo, y la construcción performática, que es trabajo sobre el aquí y el ahora, como una oposición, ¿no es cierto? El concepto de personaje más clásico, de un personaje más, de un vericueto más psicológico, que se sabe qué piensa, qué dice, y todo eso, en oposición a lo performático, que es la acción pura y nada de pensamiento. Pero Súper. bueno, personaje. Ahora, luego, para los que están escuchando, se van a poner los enlaces para que se familiaricen un poquito más con la producción de Gonzalo. En las presentaciones actuales que haces en las historias en vivo Sí. de Instagram, pones teatro en cuarentena. La pregunta va directamente a eso. ¿Cómo considerás la definición de teatro hoy sin el espectador en cuerpo presente? ¿Y es teatro? ¿No es teatro? ¿Es algo más? ¿Qué es? Yo en esa pregunta separaría lo que es la práctica teatral como ejercicio de, 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 de una práctica que tiene que ver más con lo cultural, con el hacer, con el juego, con lo lúdico, escénico, y por otro lado separar de lo que tiene que ver con el formato de cuando hablamos de teatro, ¿no? Porque cuando hablamos de teatro, hablamos, y la imagen en nuestra cabeza es un actor, un espectador, y básicamente eso adornado, ¿no es cierto? Un establecimiento preparado para eso, básicamente. Claro. Jorge Dubati dice Entonces, que existe como ahora el nuevo tecnovideo, el espectador presente a través de la media. Es decir, no sería técnicamente teatro con las concepciones clásicas exactamente, de teatro, ¿verdad? No sería teatro en ese caso, sería otra exacto, cosa. claro. Pero ahí yo hago un juego, yo me dejo pensar que sea teatro. Dejo pensar porque en realidad lo que se realiza es teatro, es una práctica, o por lo menos devenida del teatro, de esa alimentación cultural, ¿no es cierto? Luego, el formato me parece que es, eh, obviamente que aparece la tecnología y lo virtual, pero el espectador, aunque sean esos 2 minutos que se quedan mirando, está viendo algo que está sucediendo, ¿no? Su cuerpo presente está, no al lado del actor, pero yo la verdad que muchas veces actúo en teatro y no siento al espectador ese de allá. Claro, es decir, que la tecnología sería como circunstancial en este momento
no esencial, digamos. Exacto, para mí lo más esencial tiene que ver con la práctica de ese actor que ejecuta y la predisposición de ese espectador que expecta. Mientras sea en vivo, me parece que sigue siendo el teatro. ¿Y cómo es el vínculo con los espectadores? Es interesante lo que pasa con los espectadores porque tienen una forma de querer participar muy popular, ¿me entendés? Como si te tiraran tomates. Su participación es, papilo, no salgas, por ejemplo, opiniones sobre la escena. Claro. Como que, acomodate, ja, papilo, no sabe no sé qué cosa. Es como una participación poco respetuosa en el sentido de la solemnidad, pero a su vez fidelina, sería como muy fiel, un espectador que va a volver a verte y no sé, te da un espectador mucho más personalizado. Exactamente. ¿Notas mucho la diferencia entre un público cuerpo presente y un cuerpo presente virtualmente? Sí, sí, se nota mucho. Igual se nota mucho en cómo uno construye su imaginario, pero no siento un distanciamiento de mi acción con el espectador, ¿enganchás? Porque yo al espectador lo tengo muy metido en mi cabeza, en mi imaginario, que está ahí, que es ese que está atrás de la cámara. Entonces, esa sensación que uno también en el teatro la dispone como en muchos ojos, o en un gran lado del escenario, o de un gran foco donde entran muchos foquitos, me parece que ya ahí cambia a formato, más que a convivio. Súper. Otra de los interrogantes que se me cruzaban era que, bueno, esto de que la producción audiovisual cordobesa de hacedores de comunidad artística ha puesto de manifiesto varias cosas. Uno, lo amplio que es, lo vasto, y también como la urgente necesidad de salir a producir, salir a llenar esos espacios de los cuales están ahora un poco relegados, ¿no? ¿Cómo es la producción audiovisual cordobesa o teatral en las circunstancias? Mira, la situación de cuarentena es muy extraña porque no es comparable, enganchadas en términos de poder decir una cuantificación, enganchadas de decir, no, está muy bien o está muy mal. Lo único que te puedo decir es que a mí me sorprende la cantidad de actividad que hay. Hay mucha gente produciendo. Y gente produciendo audiovisual que no viene del palo audiovisual o algo por el estilo, que no manejaba las herramientas o que está experimentando. En realidad hay una circunstancia que nos pone frente a estos elementos tecnológicos que son los celulares, que nos están dejando un cuadradito para accionar y que la comunidad artística lo está haciendo, está accionando, desde sus casas, de su condición, pero veo mucho, veo ¿Ves mucho, mucha de esa producción? sí, sí. Bueno, a mí me saca la cabeza cosas como lo que ha hecho Enrico con sus temas y bueno, las propuestas desde la danza, los bailarines, impresionante la cantidad de movimiento que eso generó. Ujú. Entonces, y eso, Ya y veo todo lo cómo. hicieron, ¿no? Exactamente. Y Muy interesante. como para continuar, bueno, el teatro en Córdoba en un futuro cercano, ante la incertidumbre de no saber cómo va a ser, más allá de algunos indicios, algunas hipótesis, ¿cómo consideras las próximas acciones? Creo que va a tener un costo muy grande todo este tiempo, que mientras,
aquellos que han desarrollado más estructura, digamos, como una sala de teatro o un centro cultural, o algo que mueve una economía mucho más grande, son los que más resentimiento van a tener. Y en términos de mucho esfuerzo van a tener que meter para que eso, o sea, no sé, subsidios o remarla mucho más que antes, que no tener espectadores. Y eso se va a sostener un tiempo, por lo menos, no sé si hasta fin de año, pero va a estar cerca de eso. Entonces me parece que va a tener que haber un sostenimiento de la actividad muy rebuscado, muy rebuscado. Creo que va a cambiar mucho la comunicación del teatro, del hecho teatral. Va a haber mucho eso, post pandemia, ¿no? Sí, el post pandemia. Hablábamos con Gonzalo previo a la entrevista, un concepto que decía pre-pandémico, post pandémico. No había nada en el medio, sino lo que había sido antes y un después. O sea, considerás Claro. claramente de que la pandemia es un cruce a un pensamiento transversal. Sí, yo creo que el hecho pandemia, el hecho cuarentena, pandemia mundial como fenómeno sociomundial que te da una noción del mundo muy distinta a la que teníamos, a la que uno tenía antes de la pandemia, digamos, de la existencia real de la pandemia. Creo que eso hace un trastoque social. Va a haber desde chistes nuevos, toda una generación de chistes nuevos, como también una generación de mirar a la sociedad. Mirarnos con barbijo y mirar imágenes de los chinos con barbijo, con los suizos con barbijo, los italianos con barbijo, los peruanos con barbijo. Y si vos haces un teatro sin barbijo, me parece que hay algo raro, ¿se entiende? Muy prepandémico. Prepandémico. Y en esta hipótesis de teatro futuro, Sí. el teatro va a ser sí o sí tecnificado, va a ser la escena irremediablemente va a tener que estar tecnologizada, ¿o no? Yo creo que hay todavía un campo muy grande con la tecnología que hay para el teatro. Digamos que la práctica, el teatro como espacio de encuentro va a existir, pero la tecnología la tenemos en el bolsillo, la tenemos en el cuerpo y la tenemos en las manos. Si eso no es utilizado, me parece que hay algo hay algo que no se está aprovechando de la vida que estamos viviendo. Hay un historiador decía, un profe de historia decía, nosotros somos más hijos de nuestra época que de nuestros padres y madres, digo yo. Creo que el teatro y la tecnología tienen que ir juntas. No hay por qué que no vaya por ese lado. Y hablando de esto de aprovechar que decías, Sí. en esta especie de, bueno, Ricardo Ortiz habla como de un paréntesis teatral, Sí. él insiste, o por lo menos se presupone que insiste, en que todo lo que está sucediendo ahora no es teatro, es un paréntesis, es un parar la pelota, es tomarse un tiempo de repensar, de producir, de releer, bueno, citar todo a la peste, etcétera, etcétera. ¿Cómo se aprovecha el tiempo para un hacedor teatral que necesita salir a producir y ser visto y generar? Creo que hago la separación nuevamente de la práctica al medio, ¿no? Al formato. Creo que en la práctica, si yo soy actor, yo practico en mi casa, yo tengo que poder, y creo que es una de las señales pandémicas, para después tener en cuenta, tengo que
poder ensayar, actuar, practicar y desarrollar mi actor en mi casa. Creo que ese es un punto. Si soy dramaturgo, que tengo que poder desarrollar mi dramaturgo en mi casa. Si soy iluminador, tengo que poder desarrollarlo, la iluminación en mi casa. Y me parece que viene por ese lado, lo asocio, digamos, por ese lado, porque no soy de los que se ponen a escribir. A veces sí, pero a mí me agarró por el hacer mostrado, porque también mi práctica es del aquí y la ahora, es muestra. Entonces, no hay forma de que no esté yo haciendo lo que hago. Uh-huh. Y igual coincido con la idea de que es momento de cultivar, no de cosechar, es de cultivo, es de amor, de cuidar, de, de, de darse tiempo, ¿no? Tenemos todo el tiempo, hay que dárnoslo. Creo que en eso sí coincido con esa mirada, pero hago la diferencia porque a mí la práctica me ha mantenido como ese cultivo, y sí o sí lo tengo que mostrar. Es como medio contradictorio. Pero bueno. Como para ir cerrando las próximas presentaciones de Papilo, ¿cuáles son las ideas que están surgiendo? ¿Cuál a futuro? Mirá, ahora en este momento estamos empezando a pensar el último episodio de la temporada, ¿no es cierto? Hemos dicho, bueno, terminamos el episodio, es el episodio 6, terminamos la temporada con el episodio 6. Está muy interesante, todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero queremos que sea algo que no hayamos hecho nunca antes todavía en todos los episodios. Después de eso, es probable que me ponga a jugar más íntimamente, no tanto a mostrar, porque, bueno, también es momento, el mostrar y el cultivar se va combinando, ¿viste? No es una cosa o la otra. Entonces, bueno, tal vez me meta a menos vivo, más muerto. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Repetimos, van a estar luego enlazados para contactarse con la propuesta del Papilo en sus redes. Muchísimas gracias, Gonzalo, y seguimos en contacto. Gracias, Javier. Un gustazo. Hasta luego.